Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Este taller es un poquito más especial, no porque me vaya a desnudar, como ponía en el título, que he recibido un montón de... y con final feliz y no sé qué, y digo, bueno, quizá el nombre no era el más acertado, el de Álvaro al desnudo, pero bueno. Para sentirte la mente humana, ¿no? Depende para quién, depende para quién. No, es para, bueno, pues abrir un poco, contar sin trampa ni cartón, pues todo lo que... vamos, abiertamente, de lo que haga falta, todo lo que sea necesario, pues poder transmitirlo. ¿Todo bien? Sí. Ah, vale. Esa cara tan serio que digo, no sé si está pasando algo. Bueno, pues como decía, primero de todo, bienvenidos, bienvenidas a todas. Y como siempre quiero empezar con una preguntita. Y esto es un poquito diferente. ¿Quién de vosotros se siente o se identifica como creador, creadora de algo? ¿Nadie? Vale, entonces... Co-creando lo que vaya a suceder en tu vida, Por ejemplo, ya es bastante, ya es bastante. He de decir, ahora lo veremos por qué, pero todos somos creadores, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo iremos desgranando esto, por eso también os adelanto que es un taller quizá un poquito más denso. Si alguien se pierde, yo lo he intentado sintetizar y ponerlo más claro posible para mí, entonces espero que también lo sea para vosotros. Cualquier cosita, si no, pues me paráis sin problema y lo vamos viendo, ¿vale? Bien, bueno, me presento, aunque ya, bueno, nos conocemos todos, y además lo voy a ir enlazando directamente un poquito con la primera parte, porque al final, como el taller también voy a hablar de mí, pues ya vamos a ir enlazándolo. Entonces, bueno, pues ya lo sabéis, soy Álvaro, quiropráctico aquí en Acra Quiropráctica. Y bueno, yo desde siempre he querido dedicarme a la salud, lo que tampoco sabía muy bien era a qué exactamente. Y bueno, estudié el bachiller, mejor o peor, y bueno, pues digo, vale, pues medicina, que es como lo típico, lo primero que piensas, no llega la nota, enfermería no llega la nota, vale, pues ¿qué hacemos? Pues me metí a un grado superior y por casualidades de la vida pudimos hacerlo, porque a lo mejor un año anterior no habríamos podido. Entonces, bueno, pues hice este grado y el caso es que acabé haciendo las prácticas en el Instituto de Medicina Legal de aquí de Alicante. Y bueno, fue una experiencia al principio muy chocante, claro, pues se imagina. Pero bueno, poquito a poquito pues te vas haciendo a ello y yo lo que sentía era una curiosidad extrema por el cuerpo en sí, pero, ay, vamos a apagar la música y bajar el volumen al ordenador por si acaso. Gracias. Y bueno, sentía mucho esa curiosidad. Entonces era como, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo humano para de repente considerarlo sin vida o muerto, ¿no? Era como que siempre tenía esa pregunta. Y yo iba viendo y veía cosas, ¿no? Me acuerdo que un día le comentaba a mi madre, es que el cuerpo es sorprendente, porque había un hombre fallecido, no recuerdo por qué, pero además, no había fallecido por eso, tenía cáncer en el hígado. Y haciendo la autopsia, viendo el hígado, dices, cortábamos y había una parte que no se podía cortar, que estaba súper duro. Y le pregunto al forense, ¿eso qué es? Me dice, eso es el cáncer. Y digo, ¿y por qué no se puede cortar mientras que el otro tejido con el bisturí era como mantequilla? Y me dice, bueno, pues porque el cuerpo intenta encapsular el cáncer y ¿qué es lo que hace? Fibra, 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 fibra. Entonces a mí me sorprendía mucho, ¿no? Esa capacidad del cuerpo de tratar de buscar siempre lo mejor para nosotros, a fin de cuentas de echar la vista atrás. Gracias a eso nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día y hemos pasado todo lo que cada uno individualmente de nosotros ha ido pasando. Entonces, bueno, eso me fascinaba bastante y es algo que estamos hablando que lo que diferencia un vivo de un muerto es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sí que podemos sentir. Y aquí es donde viene que hay una pequeña analogía de una alubia y una piedra. Tenemos la alubia, tenemos la piedra, mismo tamaño, vamos a poner misma forma, ponemos los dos bajo tierra, le regamos, le da el sol, pasa el tiempo y en uno sale una planta, en otro no. ¿Por qué? Hay algo que lo diferencia. Es lo mismo que diferencia al vivo del muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto en la cabeza, yo acabo mi época de autopsias y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?
Total que, bueno, por cosas de la vida, mi madre acaba yendo al quiropráctico y me dice, Álvaro, vente y mira qué es esto. Total que eso hicimos y pregunté, bueno, ¿y esto cómo se puede uno informar un poquito más, estudiar o ver qué opciones tenemos, ¿no? Y me dijo, bueno, pues mira, está en Barcelona, en Madrid, vete a Barcelona, que hay una jornada de puertas abiertas. Bueno, fuimos y a mí me sorprendió que hablaban de eso, digo, ¿qué? Digo, o sea, esto tiene nombre, o sea, no soy el único que lo piensa, ¿no? Y a esto le llaman en quiropráctica inteligencia innata, luego hablaremos de ello, pero también aprovecho, que esto luego lo veremos un poquito más en detalle, pero el otro día casualmente vi en Facebook un post de un pájaro que estaba en Sudáfrica y en 42 días llega a Finlandia, en línea totalmente recta. Creo que son 30 y pico paradas, y ¿a quién le ha explicado al pájaro por dónde tiene que ir? ¿Cómo ha llegado hasta ese punto? ¿Sabes? Son esas cosas que dices, vale, hay algo que le guía para eso. Entonces, bueno, pues eso es la inteligencia innata, lo que estamos hablando, eso que diferencia un vivo de un muerto, lo que hace que una planta crezca, una piedra no, que los pájaros migren, que las ballenas... Y no tienen GPS. Ese es el GPS que todos llevamos de serie, pero absolutamente todos. Entonces, la cosa es ir poquito a poquito, poder escucharlo más, ser más conscientes de él y seguir un poco esa intuición, aunque muchas veces es muy difícil. Sobre todo hay que tener en cuenta que la sociedad, por ejemplo, cada vez va un poquito más a no pienses, ¿no? Todo rápido, no quiero una compra, la tengo, quiero una comida, la tengo, quiero una relación, la tengo, todo como muy rápido, estamos perdiendo el concepto del proceso, a fin de cuentas. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más, porque esto ahora lo hablaremos más en detalle. Total, que acabé estudiando quiropráctica. Y después de un tiempo en Barcelona, vine aquí y empezamos a montar esto. Y bueno, creo que ya todos lo sabéis, pero ahora está Paula, mi hermana, trabajando aquí con nosotros. Así que bueno, pues mejor que mejor. Vamos a ir un poquito más allá y lo que quiero explicaros primero os voy a explicar una parte un poco más teórica y luego hablaremos de la parte más práctica. Yo personalmente, mi camino descubriendo todo esto ha sido un poco al revés. Primero me he ido encontrando la experiencia sin tener mucha idea de la teoría y luego poco a poco he ido viendo la teoría. Pero creo que es más útil quizá verlo un poquito al revés para tenerlo todo más ordenado. Y quiero empezar con una preguntita, porque ¿cuántos de vosotros alguna vez os habéis mirado al espejo un día de estos que dices, ¡buah, me siento estupendo! Y te dices, estás perfecto. Y otro día que estás un poquito, el cuerpo es el mismo. ¡Uf! ¿Y esto? ¿Y aquello? ¿Y no sé qué? O sea, al final, las cosas están en los ojos de quien ve, ¿no? Y esto quiere decir, la materia, las cosas, afectan a nuestra mente, y eso es como que sí se da por claro, por entendido, pero también la mente puede afectar a la materia. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la materia, esto lo hemos comentado en algún que otro taller, y vamos a hablar de física cuántica, de la composición del átomo. Resumido, tenemos comúnmente lo que a casi todos nos han explicado en el cole, ¿no? El átomo, que tiene un núcleo, que está compuesto de protones que están dentro y neutrones. Y alrededor del átomo tenemos electrones que van ahí dando vueltas, como muy estático, ¿no? Ahora, lo que se está viendo con la física cuántica es que no es así, no está estático, esto sería como una foto en un momento dado y paralizado totalmente. El problema es que nunca está parado, entonces, bueno, es un esquema. Lo que sí que vemos es que hay un pequeño núcleo y alrededor prácticamente no se observa nada, es energía, ¿no? Entonces, lo que a día de hoy se sabe ya a ciencia cierta es que un átomo es un 99,99999% energía y un 0,00001% materia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Se observaba el efecto observador, por eso es lo que decía que las cosas están en los ojos de quien lo ve. Por ejemplo, un científico miraba a ver cómo se comportaba el átomo y veía un comportamiento. Venía otro y veía otro comportamiento. Venía otro y otro comportamiento. Es decir,
La materia cambia en función de quién lo ve y cómo lo ve y con la intención con que la ve y muchos etcétera que ahora iremos un poquito más adelante desarrollando. Entonces, llega un punto que con esto podemos concluir que ¿cómo podemos separar la materia de la energía? No se puede, ¿de acuerdo? Es todo uno. Entonces, bueno, hablaremos de materia y energía de forma un poco indistinta, ¿vale? Entonces, esto lo que, claro, a priori dices, bueno, ¿y esto? Pues muy guay, perfecto. ¿Y qué? ¿No? Vamos a desgranarlo un poquito porque esto abre un abanico de posibilidades tan infinitas como el universo, ¿de acuerdo? O sea, lo que sea puede ocurrir. Entonces vamos a ver un poquito más eso. Pero antes entra en juego, aparte de la materia, lo que decíamos, la persona que lo ve, los sentimientos, las emociones de la persona que lo ve afecta a la expresión de la materia. Entonces, hay una cosita que lo hacemos aquí en consulta, yo creo que lo he hecho con todos vosotros, que es, ponemos aquí un aparatito que detecta, vamos a decir el pulso, aunque no es el pulso, y mide la coherencia cardíaca. Esto es un parámetro que tiene poco tiempo, digamos, a nivel científico de desarrollo, se ha desarrollado por el Instituto Hermath en California, y bueno, son pioneros en esto, y las relaciones que se está viendo de eso, cómo puede afectar a un todo, que ahora lo vamos a ver, son brutales. Entonces, las emociones negativas crean patrones irregulares, descompensados. Tú lo miras, la vibración y los patrones de una emoción negativa. Sin embargo, los de una emoción positiva son coherentes. Encontramos, bueno, si tengo buen pulso, si no serán incoherentes también, pero encontramos algo así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una forma, esto afecta a la materia de una forma y a la energía, y esto afecta a la materia y a la energía de otra forma diferente. Y quiero que lo veamos con un ejemplo que lo leí hace poco, de un experimento. Un hombre llamado Rein hizo el experimento y hizo tres grupos de personas. En esos 3 grupos de personas eran gente que estaba entrenada, porque lo de la coherencia cardíaca es algo que se puede entrenar. La quiropráctica ayuda a regularlo, pero tú lo puedes entrenar tranquilamente en tu casa con la respiración, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Entonces, gente que estaba entrenada en esto, la dividió en 3 grupos. Y tenemos el grupo 1, que al grupo 1 le hizo tener una emoción positiva, ¿de acuerdo? Simplemente una emoción positiva con un tubo de ensayo en la mano, con agua ionizada, agua como superestéril, desionizada, perdón, agua superestéril, con ADN en su interior. ¿Por qué el ADN? Porque es de las moléculas más estables que encontramos en la naturaleza. Y simplemente era esa emoción positiva. ¿Qué creéis que pasó en el ADN? Nada. Efectivamente. Nada. Una emoción positiva, sin más. Pues muy bien, te sentirás mejor, pero bien. Después hubo un grupo, que es el grupo 2, lo mismo, la muestra en la mano, pero fue emoción positiva más intención. ¿Intención de qué? En este caso era intención de desenrollar la cadena de ADN. ¿Y qué creéis que pasó? Se desenrolló hasta un 25% sin tocarla, ¿vale? Solo con la emoción positiva y la intención. Luego hubo un grupo tercero en el cual solamente estaba la intención. ¿Y qué pasó? Nada. Por lo tanto, de aquí podemos extraer que el pensamiento, la emoción más una intención es lo que puede ayudar a mover. Todo esto tiene que ser coherente. Esta gente estaba entrenada en crear coherencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser coherente. Ahora lo vamos a ver, pero pensamiento más... El pensamiento es la intención, el sentimiento, la emoción, abre un abanico de infinitas posibilidades. Luego hay que tener en cuenta que el pensamiento se traduce como la carga eléctrica, el sentimiento como la carga magnética. Por lo tanto,
pensamiento más sentimiento, carga electromagnética. ¿A qué os recuerda eso de carga electromagnética? Si os recuerda algo. Una pila. Por ejemplo, a mí personalmente me recordó a los planetas, a la Tierra, ¿no? La Tierra tiene una carga electromagnética, que viene el Sol y gracias a eso se ven las auroras boreales y lo repele. No me acordaba mucho, pero digo, me suena mucho a eso. ¿Y qué pasa con los planetas, las galaxias? ¡Qué guarrada! ¿Qué pasa con todo eso? Que se atraen o se repelen dependiendo de la carga electromagnética. A ver si consigo arreglar esto. Entonces, ahí es donde entramos en ese pensamiento más sentimiento, tiene una carga electromagnética y ahí es donde empezamos a hablar de la ley de atracción. No sé si lo habéis escuchado, pero bueno, como que muy resumidamente, si tú deseas algo mucho, pues lo puedes atraer y conseguir, ¿no? Resumido. Bien, entonces, aquí ya podemos extraer algo en claro. ¿Qué estamos transmitiendo con nuestros pensamientos y sentimientos al universo, al exterior? Ojo, porque lo atraemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero para atraerlo lo que nos interesa, lo que nos beneficia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. Lo importante es que, o el límite que aquí vemos, es que, claro, tenemos que rompernos los esquemas. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a... ¡Qué asco! Menudo no sé qué, menudo cosa que me ha pasado, ¿eh? Te tienes que romper un poquito los esquemas para poder salir de eso. Lo iremos viendo y igual hoy no da tiempo, de hecho no va a dar tiempo porque sería muy extenso. Haremos alguna segunda parte o de alguna forma lo veremos. Ya hay otro taller. Sí. Pero lo importante es pensar, actuar y sentir de una forma diferente. Si, oye, lo que tengo ahora no me gusta y no quiero esto, tendré que cambiar algo para que la situación cambie. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, tenemos que cambiar nuestro estado de observadores para poder atraer otra cosa diferente. Para que haya cambio, tiene que haber una coherencia entre pensamiento y sentimiento, lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, quiero hacer esto, pero el corazón nos dice que no? No va a ocurrir. Así de sencillo, porque no es coherente, por lo tanto, no se va a alcanzar ese electromagnetismo si lo queremos ver así para atraer esa situación. Claro, lo que decíamos, pensamientos mente, sentimientos cuerpo, aquí es donde aprovecho y meto un poquito de quiropráctica. La quiropráctica al final lo que hace es unir cuerpo y mente, no unir, están unidos. Lo que hace es liberar la interferencia que puede haber entre el cuerpo y la mente. Por eso se regula la coherencia cardíaca, se empiezan a ver ondas más coherentes cuando nuestro cuerpo y nuestra columna vertebral está alineada. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Esto sé que lo hablé en alguna otra charla que hablaba de, bueno, al final, ¿qué hace la quiropráctica para que se una cuerpo y mente? Vivimos experiencias las cuales nos marcan emocionalmente sobre todo, pero físicamente también. Entonces las experiencias van moldeando nuestra chispa, lo que diferencia una alubia de una piedra, lo va moldeando y va dificultando su comunicación. Lo que hacemos con esto es crear el espacio suficiente para que esa chispa pueda viajar sin problemas, esa inteligencia innata, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito más. Otro punto muy importante, también lo hemos hablado, las emociones que dan patrones más equilibrados son las emociones de amor y gratitud, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a cambiar algo, tenemos que engañar al cuerpo en cierta forma, ¿de acuerdo? En el sentido de, por ejemplo, quiero ser rico, ¿vale? Primero lo que tengo que hacer es no sentirme pobre, porque si me siento pobre ya no lo vamos a conseguir. Suponiendo que quiero ser rico y me siento rico, yo tengo que sentirme rico de verdad hoy, aunque esté en números rojos. Y es ahí donde está lo difícil. Entonces, tienes que sentirlo y sentirlo, que se te pongan los pelos como escarpias de lo rico que eres. Y ahí sí que estamos emitiendo esa señal de vibración y ahí sí que lo estamos atrayendo. Otra cosa importante,
nos da igual el cómo y el cuándo. Eso es quedarnos en la mente. Tenemos que ir un poquito más allá. Agradezco la riqueza que tengo. Vamos a dejar el dinero atrás, de lo que sea, riqueza en cualquier sentido. Estoy agradecido por eso, aunque no tenga todo lo que quiero ahora, yo, por ejemplo, yo eso lo hago. Agradezco que la charla haya ido de puta madre. Y lo he hecho esta semana. La charla, ¿cómo va a ir? De puta madre. Y lo tengo claro. Y lo he experimentado. La consulta, ha venido Paula, la consulta va a crecer. De aquí nos iremos a un local. Y eso va a pasar. Me da igual cuándo y me da igual cómo, pero va a pasar. Y lo medito, lo observo y lo visualizo y se me paran los pelos de punta y me emociono incluso, y así sé que estoy atrayendo eso, pero me lo tengo que creer. Tengo que crear esa coherencia. Por eso, una vez más, para mí el tema de la quiropráctica es fundamental. Casualmente, ya muchos sabéis lo que pasó en casa con mi padre y demás. Bueno, ha sido un momento de desconexión. Después de eso no he podido ajustarme, no tal, y me va haciendo un poco más pequeño. Ha pasado más tiempo, he vuelto a ajustarme y todo esto tiene mucha mayor presencia en mi persona y en mis emociones y al final en mi energía electromagnética. Entonces al final, por eso para mí la quiropráctica es importante, es el vehículo que te permite alcanzar todo eso, ¿vale? Y hay un ejemplo científico, porque claro, hablando de todo esto, puede parecer, pero este tío está zumbadísimo. Que bueno, que sí, también. Pero hay un estudio que es muy curioso y que a priori diríamos, vale, dos grupos de personas. Uno de ellos se le pone a practicar escalas musicales en un piano y se monitoriza el cerebro antes, durante y después. Hay unos cambios en la estructura del cerebro, aprendizaje de toda la vida. A otro grupo, imagina, visualiza que estás tocando las escalas en el piano. Visualízalo. Y hay cambios estructurales en el cerebro. El cerebro se cree lo que nosotros queramos que se crea. Lo difícil es el cómo, y eso lo veremos. Pero eso es así, eso pasa, y eso lo demuestra la ciencia. Otro ejercicio, otro experimento. A un grupo de personas, mueve el dedo meñique. Durante un mes, todos los días. Un ratito, vale. A otro grupo, imagina que mueves el dedo meñique. Y a otro grupo, control, no hagas nada. El grupo que lo mueve aumenta la fuerza en el dedo meñique un 30%. El grupo que lo visualiza aumenta la fuerza en el dedo meñique un 22%. Y el grupo que no hace nada, no hay ningún cambio. Entonces, la visualización es real, existe, cambia nuestro cerebro, cambia nuestra vibración, cambia nuestra forma de ver las cosas. Esto lo que me lleva es a que al final tenemos el universo entero en nuestro cuerpo, somos parte de eso. Somos eso a fin de cuentas. Y el universo, hay gente que le llama Dios, llámalo X. El universo. Vamos a ver un poquito más allá. El corazón latiendo, ¿qué hace que el corazón lata? El sistema nervioso autónomo. ¿Qué coordina el sistema nervioso autónomo? El cerebro. ¿De qué está compuesto el cerebro? De neuronas, que son células. ¿De qué están compuestas las células? De moléculas. ¿De qué están compuestas las moléculas? De átomos. ¿De qué están compuestos los átomos? De partículas subatómicas. ¿De qué están compuestas las partículas subatómicas? De un 99,99999% de energía. Es decir, somos eso, ¿de acuerdo? Y aquí es donde el dibujito, que voy a ir haciéndolo mientras Paula os lo reparte, porque me pareció muy interesante este dibujito. Aquí está. A un pequeño resumín porque lo tenéis.
Vale, y está todo, básicamente, unido. Ah, y aquí me falta una cosita mitad, que es lo que hablábamos, la inteligencia innata. Voy a poner y listo. Y esto va así, se comunica uno con otro, vaya flechas, uno con otro, uno con otro, uno con otro. Vale, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bien, tenemos primero la inteligencia universal, que es de lo que estábamos hablando, básicamente, lo que hace que los planetas giren, que es cómo se organiza la energía, es decir, los átomos, ¿de acuerdo? Cómo se organizan, que eso está fuera del dibujo, lo de arriba, ¿vale? Luego viene la inteligencia innata, que es cómo se organizan los seres vivos. La piedra es energía universal, pero no es energía innata. La alubia es energía universal y energía innata, ¿de acuerdo? Cómo se organiza la vida. Luego de ahí necesitamos una chispa, en este caso pues sería en la planta la semilla, pero vamos a hablar del ser humano y estamos hablando del cerebro innato, lo que va por libre, lo que no pensamos, ¿de acuerdo? Que genera un impulso eléctrico que digamos que es el arrancar. ¿Esto cuando se produce? Cuando se empieza a formar el sistema nervioso, en cuanto se junta un óvulo con un espermatozoide. Ahí ya se empieza a arrancar y empieza a fluir todo ese ser vivo. Después tenemos el cuerpo innato. El cuerpo innato son al final todos los procesos internos. Pues una mujer tiene la menstruación y no está pensando, ahora voy a segregar esto, ahora lo otro, ahora estoy en ovulación. No, o cuando estás digiriendo la comida no piensas ahora enzimas, ahora lo va solo. Pues eso es la parte más, innata, que no pensamos. Luego tenemos el cerebro educado, la razón, lo que vamos aprendiendo. Un niño pequeño lo tiene muy poquito desarrollado y poquito a poquito lo va desarrollando. Y luego ya tenemos el cuerpo educado, que sería como la última pieza, que aquí he puesto un ejemplo de, bueno, pues yo tengo frío y me tapo, es mi mente consciente y mi cuerpo consciente, lo sienten y hago algo para cambiarlo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Todo se comunica con todo y aquí es donde, una vez más, hablo de quiropráctica. Lo que trata la quiropráctica, y podéis leer lo que queráis de filosofía quiropráctica, encontraréis siempre lo mismo. Si lo veis, aquí no se ve tan claro, pero en el dibujito aquí que tenéis puede haber una interferencia en cualquier trocito de estas líneas, ¿de acuerdo? Entonces lo que se trata es de dejar eso libre de interferencia, de que esté lo más limpio posible y que haya una comunicación lo mejor posible para estar lo más conectado posible a esa inteligencia innata, a esa inteligencia universal. Para esto muchas veces las limitaciones las encontramos precisamente en la parte educada. Es lo que precisamente puede ir limitando. Al final nuestro cerebro se forma a partir de experiencias que hemos vivido, que nuestros sentidos han captado ciertas interferencias, nuestro cuerpo educado, el cerebro lo ha interpretado y ha creado un patrón o otro, o a una subluxación o otra. Entonces de lo que tratamos es de al final de que todo eso se comunique, y el proceso importante para ir consiguiendo esto de lo que hemos estado hablando es aprender a controlar más y mejor la mente, que básicamente controlarla es un poco apartarla de la ecuación, del camino, ¿vale? Bien, continuamos. Esto ya está. Con esto, yo lo que veo aquí importante a tener en cuenta es que, como siempre, la pelota está en nuestro tejado. Hemos dicho que recibimos lo que enviamos. Cuando sufrimos, lo que estaba comentando antes, lo almacenamos en la mente, en el cuerpo, lo que en quiropráctica llamamos subluxación, que eso crea tensiones, que crea no sé qué, que crea no sé cuánto. ¡Ay, tengo ciática! Bueno, la ciática es como la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Por eso cuando la mayoría de gente viene por dolor, sí, pero lo que yo realmente, por ejemplo, veo en la persona es todo ese potencial. ¿Qué va a pasar cuando se va a ir su dolor? No tengo ni idea. Lo que sí que sé es que va a funcionar mejor cuanto más conectado esté, cuanto menos interferencias hayan en eso. Y va a funcionar mejor a todos los niveles, y esto es lo que yo he experimentado en mí. Yo, cuando empecé la carrera, yo vivía un poquito amargado, siendo sinceros, y he estado amargado durante la carrera, pero el hecho de ir ajustándome,
Por eso digo que yo primero he experimentado y luego he visto la teoría. Yo lo que he ido experimentando es que cada vez yo empecé la carrera con 105 kilos. Poco a poco lo que he ido experimentando con los ajustes ha sido una mayor conexión, una menor interferencia con lo que quiera que sea, que me ha hecho encontrarme más y mejor a mi yo real, y en ello sigo. Y eso lo que hace es que, bueno, pues que un buen día pues te apetece comer mejor, un buen día dices, pues a mí no me apetece fumar porque es que solo le ves cosas negativas, voy a empezar a ir al psicólogo porque veo que algo no cuadra, voy a empezar a meditar, voy a lo que sea. Para mí es pues el arranque, la chispa de algo más allá ahí, ¿no? O sea, nos podemos quedar ahí y es una decisión al final, pero creo que es muy importante que todos tengamos la información, y cada vez más es más difícil que esto lo sepa la gente. Estoy convencido, el otro día hablaba con mi madre, que esto antiguamente, con unas palabras o con otras, lo sabía la gente y vivían de otra forma, pero bueno, hablo de antes de la Edad Media, ¿eh? Pero luego esto se ha ido, intereses, más, menos, economía, para arriba, para abajo, el dinero, el trabajo, el control, no sé qué, no sé cuánto, bueno, vale, pero importante que estemos aquí, que estemos hablando de esto y lo tengamos claro, porque es que es muy típico caer en el, ¿por qué siempre a mí? Pues tú sabrás. La respuesta es tú sabrás y no hay otra. Y no hay otra. Claro que podemos estar perdidos, claro que podemos necesitar ayuda profesional de 1000 tipos y hay infinidad de herramientas para ayudarnos, pero es que ajustarnos, meditar, el psicólogo, el ejercicio, descansar bien sin ir más lejos. Hay un montón de cosas, pero el por qué a mí no me vale. No me justifica nada, porque a ti tú sabrás, o sea, qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, porque al final es un papel de víctima que hemos dicho que al final atraes lo que envías. Si yo estoy enviando un papel de víctima, la vida te va literalmente a inflar de razones para que te sientas víctima. Y siempre, y además tienes el foco en eso, la configuración estructural de tu cerebro se cambia a eso, al final tu cuerpo lleva X años siendo víctima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el drogadicto cada vez tiene más tolerancia a esa cantidad de neurotransmisores que físicamente segrega nuestro cuerpo y nuestro cerebro lo recibe, y cada vez más, y antes con un poquito de victimismo ya me sentía súper víctima, ahora necesito más y más y más y más, y de nosotros depende romper ese bucle, y es complicado, es complicado. En la parte 2 me gustaría, si os parece bien a todos, ver un poquito más el cómo silenciar un poquito esa mente, pero creo que lo primero es entender cómo funciona la mente para poder romper ese bucle que está ocurriendo. Al final lo que queremos es enviar señales con un resultado positivo. Bien, todo esto al final, durante el proceso de llegar a esto, es bastante sin sentido, y literalmente sin sentido, porque los sentidos, cuerpo educado, es lo último que se va a enterar del proceso. Por eso nosotros tenemos que crear esa sensación de gratitud antes de que ocurra. De ese modo el cerebro que creerá que está ocurriendo y emitiremos esa vibración que al final atrae. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo, no sé si conducís o si habéis conducido, o alguna tarea muy rutinaria, pero a mí se me ocurre el hecho de conducir. ¿No os ha pasado de estar conduciendo y estar, no sé, en un viaje largo, a lo mejor, cuánto tiempo llevas conduciendo? ¿Eres consciente de tu mente, de tu cuerpo? No, estás un poco en trance. Pues eso, ahí estamos en la puerta de todo lo que queramos, porque ahí es donde tenemos todo bien apartadito, todo lo que nos va a dar vueltas. Entonces nos interesa poder recrear un estado similar y poquito a poquito ir avanzándolo para dejar atrás al final la mente y el cuerpo. Y lo que, bueno, al final insisto en la importancia de la visualización. Lo he insistido en muchas charlas, pero en esta charla lo que quería y quiero es como con documentos, con ciencia, ¿de acuerdo? Que si queréis los artículos os envío todos los que queráis, de todos los que he mencionado, existen, ¿de acuerdo? Entonces esto es
es lo que se está descubriendo ahora, como lo que decía del piano, lo de ejercitar el dedo. Al final es lo que es. Y ahora os quería comentar un poquito un ejemplo práctico, que bueno, algunos de vosotros ya lo sabéis, otros lo hemos experimentado. Y todo esto, el germen de la charla, lo plantó mi tío Fernando, el hermano de mi padre, que cuando estábamos en el funeral de mi padre me pregunta: ¿y cómo lo haces para estar tan entero? Y al final es todo esto. En mi casa mi padre ha estado mal, pero no hemos tenido, yo creo que mi hermana y mi madre tampoco, y menos aún mi padre, no hemos tenido la sensación de: ay, estamos con un enfermo. Iba al final en silla de ruedas, no se podía mover, lo teníamos que cargar, que cambiarle pañales, que tal, pero nunca ha sido la sensación de un enfermo. No hemos visualizado eso ni un solo momento, pero es que él tampoco. Y yo he visualizado que mi padre se iba en paz, y se ha ido en paz. De hecho, sorprendentemente, por ejemplo, mi tía venía a mi casa y lo vi pocos días antes. ¡Oh, qué estropeado está! Y me acuerdo que esto me lo comentó mi hermana hace poco, además, a la hora de esto de: ay, venga, ¿quieres despedirte? No sé qué. Bueno, bien, verlo. Mi tía: ay, no sé si entrar, no sé si no entrar, no sé. Entra, está muy, pues como él era, muy tranquilo, está mejor que los últimos días. Y efectivamente, o sea, se fue en paz. Y aquí, esto, o sea, si yo lo pienso, es realmente lo que es la aplicación de todo esto. A eso es a lo que me refiero, que primero la experiencia, luego la teoría, ¿no? Porque nunca lo hemos visualizado enfermo, siempre lo hemos visualizado yéndose en paz, pero es que además desde el día 1, porque cuando le dijeron que no le iban a dar más tratamiento, era cáncer, nos dijo a mi hermana y a mí: oye, ha pasado esto, no sé qué, no sé cuántos, y mi padre siempre ha sido muy burro, también te digo, y decía: me voy a morir con convulsiones, no sé qué, no sé cuántos, y dije: bien, le frené, dije: igual no hace falta llegar a ese punto. Y yo nunca creí ese punto. Yo creo que él realmente tampoco, porque mi padre ha sido mucha fachada, pero dentro un trocito de pan. Entonces yo creo que él tampoco lo tenía eso, o sea, tenía claro que no iba a ser así. Todos lo hemos tenido claro, y conforme ha ido avanzando eso, sobre todo en los últimos momentos, he de decir que mi padre falleció un viernes, el primer día que estuvo en la cama todo el día, que fue el miércoles, todo el día en la cama. El martes lo sacamos al salón. ¿No? Bueno, pues el lunes, me da igual. 5 días. 5 días ya. Desde el domingo ya no come. Vale, 5 días. Bien. Ya cuando estaba así mal y al final la respiración falla, todas las cosas del cuerpo. La materia tiene límites, nuestro cuerpo tiene límites, como todo. Este edificio se caerá algún día, todos aquí nos moriremos, estas plantas se morirán, y bueno, otra cosa existirá. Entonces, esos límites estaban llegando al final, y incluso muy al final. El jueves yo vine aquí a trabajar y luego fuimos allí a casa, y yo estaba como muy, yo no sé por qué, pero estaba como muy conectado, como que todo eso de la energía universal y tal, yo no lo tenía tan claro, pero estaba como muy conectado, porque supongo que porque así lo habría visualizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con eso? Que yo me acuerdo que estaba ahí, me puse a meditar, y mi pregunta era: ¿por qué no se va? Si está el pescado vendidísimo, ¿no? Y pues nada, yo estaba así medio en trance, lo que digo de conducir, al final son mucho rato, estar ahí sentado, y yo literalmente de repente vi un niño de 7 años que identificaba como mi padre, y en plan, qué miedo. Entonces yo tuve la respuesta de: tiene miedo a irse. Bien. Después, ¿qué podemos hacer? Era la siguiente pregunta. Ajústalo. ¿Cómo lo voy a ajustar? ¿Que le voy a crujir ahora aquí? Claro, no es lo mismo ajustar que crujir. Entonces, ajústalo más energéticamente. En vez de ajustarlo energéticamente, y de repente poniendo así las manos, me empezó a latir el corazón alucinante, a sudar, y sentí un terror, el más grande que he sentido en mi vida. No tengo ni idea a día de hoy de qué era eso. Puede que sea su terror, puede que sea el mío, puede ser que... 1000 cosas.
de las cuales, pues bueno, ya nos podemos ir mucho más esotéricos, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, bueno, sentí eso, pero aún así le ajusté. Ya tenía mi padre la sedación, reaccionó un poquito, vale. Y nada, bueno, pues pasó la noche, la mañana siguiente, tal, empezó a venir gente a casa, y de cara para el mediodía, se fue todo el mundo. Y ya nos quedamos nosotros y como que otra vez, ¿no? Lo de ajustalo, ¿vale? Tampoco me preguntes muy bien por qué, pues ahí estábamos mi madre, mi hermana, él y yo, y les dije, pues vamos a crear a mi madre y a mi hermana coherencia cardíaca, literal, en la habitación, para crear una, ahora lo sé con la teoría, pero en el momento no, para crear una vibración coherente y que pueda atraer lo que tenga que atraer, que tampoco pensaba yo en atraer una leche, si te soy sincero. Entonces, bueno, creamos esa coherencia, esa conexión, y ese papelito que veis ahí que tiene una manzana boca abajo, una manzana boca arriba, es algo que yo tengo ahí desde que vine aquí. Si os digo la verdad, lo he usado 2 veces, y me vino a la mente, eso, hazlo. Y bueno, cuando fuese entre jueves o viernes, me da igual las fechas, los días, horas antes de morirse. Bueno, eso básicamente es como que, claro, con mi padre prácticamente no podía hacer nada. Sí puedes hacer algo de energía, de hecho solo tenía energía en el corazón y aquí, lo otro estaba totalmente out, fuera de juego. Y bueno, ahí básicamente es como preguntarle al cuerpo a través de la fuerza, de los músculos, lo que es positivo generalmente se afloja y lo que no se mantiene. Y es una lista que tiene, pues, no sé, A, B, C, D, F, G, pues A, B, C, D, una baja. Y lo hice haciéndolo en mi madre, pero con la clara intención, la emoción de gratitud, la emoción de amor, y con la otra, la clara intención de resolver lo que hubiese que resolver. Entonces, con eso, el universo contesta. Y al contestar, bueno, la que sea. Luego, dentro de eso, está dividido del 1 al 10, y 1, 2, 3, 4, ¡bum! Vale. Salieron 3 cosas. Salió, no me acuerdo muy bien, una era miedo, que era como obvio, otra era vergüenza, y otra era, soledad, ¿vale? Entonces eso luego tú le pones el antídoto, y hay la técnica es así. El extra que se me ha ocurrido a mí añadir es, vale, soledad, ¿dónde está en su sistema físico eso almacenado? Se notaba en un punto, pues lo respirábamos y se disipa, ¿de acuerdo? Y a todo eso le dices un antídoto. Por ejemplo, no recuerdo bien, pero creo que para soledad era, eres creativo, y yo, no estás solo, eres creativo, no estás solo, eres creativo, hasta que eso se deshace, y se deshizo. Así con las 3, de hecho yo ni me di cuenta, creo que fue ahí, pero bueno, dejemos los tiempos a un lado, pues le cayó una lágrima, sedado ya. Y nada, al rato nos vamos a descansar mi hermana y yo, y al poquito vino mi madre a decirnos que mi padre había dejado su cuerpo ya, en ese ratito. Entonces, al final, lo que pretendo transmitiendo esto es, a mí eso me dio mucha energía, mucha conexión, mucha gratitud, Álvaro, sí, hay más cosas. Y tienes que compartir esto con todo el mundo, ya sea con la historia de mi padre, con la historia que sea, porque pasarán muchas más, pero al final es, sí, hay más cosas, no es todo, ay, la mesa, ay, el agüita, eso es un 0,0004 ceros y un 1%, hay muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, os invito a que, bueno, pues estéis pendientes o tengáis eso en mente, y sobre todo que penséis qué quiero yo y cómo lo quiero yo, y os lo creáis y lo visualicéis, sobre todo sintáis esas emociones tan fuertes de gratitud y de amor, porque para mí no sé, la muerte es como... Para mí nunca ha sido la muerte traumática, desde pequeñitos como que yo me lo imagino, y a lo mejor pensé que estoy como una regadera, pero yo siempre me lo he imaginado como un orgasmo tremendo, en plan, ¡buf! Y hasta luego, Lucas. Lo que pasa es que la sociedad es como,
ocúltalo, tápalo, la muerte. Pues perdona, señores, que nos vamos a morir todos. ¿Para qué lo vamos a ocultar? O sea, igual que el nacimiento, ha nacido, pues la muerte en otras culturas, el chico este del lobo, uno, que no sé de qué país sería, pero de Pakistán, coge a mi hermana y dice, mira, nena, mi madre muerta, fiesta, que se va, titiri. Y es... Llena de flores. Y toda decorada y... Bueno, pues, los que salen en el Facebook, que cargan el ataúd. y van saltando y es como... ¿Es verdad? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sabes? Porque ese pesimismo... Nosotros no es que lo celebrásemos, pero en parte sí. En parte sí. Descansó muchísimo y muy en paz. Y no he tenido nunca una sensación de... Claro que te da pena, claro que es difícil, claro que todo eso, pero no es... Sobre todo te diría una sensación, al final lo que vibraba, y vibraba, entramos en esa habitación cuando se había ido, y lo que era amor, pero en mi vida he sentido un amor tan grande. De hecho, me acuerdo que dije, bueno, una vez más, igual pensáis que estoy como una regadera, se lo dije en ese momento a mi madre y a mi hermana, pero yo por mí... Ahora mismo le quitamos aquí las mierdecillas médicas, se le limpia y se le pone su ropita, la que a él le gustaba, y así lo hicimos, su paquetito de tabaco, porque él hasta el último día no podía encenderle, enciéndemelo, nene, y ahí a encenderle el cigarrito. Entonces, eso hicimos y no lo tocó nadie, solo nosotros, no ha estado ningún día en el hospital, una suerte también, por lo cual siento una gratitud extrema, pero ahora que sé todo esto que os he contado, esta teoría, sé que no ha sido casualidad. Y cada vez creo menos en la casualidad. De hecho, es que dudo mucho de la existencia de la casualidad como tal. Todo es causalidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y fíjate, tampoco es causa y efecto, es crear un efecto. Y podemos crear un efecto y por eso todos y cada uno de nosotros somos creadores. Así que cuando os preguntan otra vez lo del principio, ¿sois creadores? Rotundamente decir que sí, porque esa habilidad la tenéis. Y concluyo con una frasecita, no puedo hacerlo por ti, pero sí puedo hacerlo contigo.